en el último tramo del programa con un tema que realmente nos sorprendió a muchos uruguayos, un tema que es muy interesante. Se anunció que el Instituto Pasteur de aquí de Montevideo, en coordinación con la Universidad de Seúl, van a trabajar, firmaron un acuerdo para investigar el genoma de los uruguayos. Y hoy le estamos dando la bienvenida a Hugo Naya, que es coordinador justamente de esos trabajos. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar un poco de este tema. Poder contar algo que a uno le puede sorprender un tanto cuando no está encima de estos temas, de que se firme un acuerdo de estas características, pero además vamos a ver ahora, tiene esto un fin que termina beneficiando a la propia población del país, ¿no? Exacto. Sí, en realidad es un programa bastante grande que involucra, entre otras cosas, la secuenciación de 80 genomas, parte de ellos con fines médicos, ¿sí? De cualquier forma hay una primera parte que involucra a toda la población y es conocer cuál es la variabilidad que existe a nivel del genoma de los uruguayos, pero aparte de eso hay un componente muy importante que tiene que ver con la capacitación de recursos humanos, ¿sí? Donde planteamos que llegara por lo menos a unas 50, 60 personas que tengan cierta capacidad de trabajar con el genoma humano a distintos niveles y también extender un poco más hacia la sociedad, hacia los médicos y a la población en general. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿O qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo primero? Bueno, sí, estamos preparados para empezar, ¿sí? Lo que viene ahora como primer parte es, vamos a hacer la fase 1, tiene que ver con estudios de ancestría de nuestra población, ¿sí? Para eso ya contamos con técnicos con cierta preparación. Luego de eso viene una fase de muestreo de toda la población, que eso va a pasar de aquí a 6 meses aproximadamente, y en el interín vamos a ir capacitando más gente para trabajar ya, de acuerdo a cada una de las fases del proyecto, vamos a ir teniendo la gente pronta para hacer eso. ¿Cómo se hace un mapeo de estas características que suena por lo menos bastante complejo? Bueno, tiene cierta complejidad. El genoma humano tiene 3.000 millones de bases, digamos, en la forma más simple. Las bases son esas letritas que todos conocemos como A, C, G y T, o sea, hay 3.000 millones. Y bueno, y los secuenciadores son máquinas que son capaces de pasar el ADN que cada uno de nosotros tenemos en esa secuencia de letras, que de alguna forma hay que ordenarlas, que es lo que hacemos nosotros en primera fase. Desde el punto de vista práctico, lo que vamos a partir es de muestras de sangre de los donantes, y a partir de eso vamos a extraer el ADN, lo vamos a enviar a Corea con nuestros socios, la Universidad Nacional de Seúl. Ellos nos van a devolver la secuencia de letras, pero toda picada en fragmentos chiquititos, y nosotros tenemos que armar esos fragmentos, y bueno, y a partir de ahí vamos a hacer una fase de análisis de los datos, y en algún momento vamos a publicar la información, o sea, la información va a estar siempre disponible para que todos los uruguayos y para que todo el mundo pueda acceder a ella, ¿no? Somos un país que básicamente se ha conformado, así nos lo han enseñado a través de la historia, de la inmigración básicamente, pero eso no tiene por qué ser así tampoco, ese es uno de los objetivos de la investigación. Tú decías que primero se va a hacer un estudio de los ancestros. ¿Cómo es ese estudio? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, es un tema que está para definir todavía en detalle, digamos. La idea es secuenciar dos grupos de población que en realidad no están bien representados normalmente. Como tú decís, un poco el mito es que somos esencialmente europeos, pero todos sabemos de que tenemos un componente importante de afrodescendientes, y no todos sabíamos, pero ahora ya sabemos más, tenemos un componente indígena y probablemente charrúa mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Estudios hechos hace poco con marcadores mitocondriales, que son un tipo de marcadores que se heredan vía materna, demostraron que el porcentaje de sangre charrúa en la población es mucho más alto de lo que creemos. Y bueno, con esta técnica se puede ver mucho mejor eso, se puede entender mucho mejor cómo fue el proceso de mestizaje, que no es tan limpio como aparece en los libros que ocurrió, ¿no? O sea, Salsipuedes no terminó con todo, digamos, sino que por suerte seguimos teniendo un poco de eso. Hay un componente fuerte todavía por allí. Sí, y la idea nuestra es determinar en realidad cómo fue el proceso de mestizaje, o sea, digamos, cómo ocurrió, digamos, quién con quién, y bueno, y cuánto queda de eso en los genomas nuestros, ¿no? O sea, que digamos, si partimos de que en realidad hace un tiempo existía una proporción de sangre indígena en nuestra población, bueno, probablemente eso siga existiendo. Lo único que ha acontecido es que se ha mezclado
¿sí? Se ha mezclado de formas que no sabemos, ¿no? Y bueno, parte de lo que este proyecto intenta resolver en la primera fase o aportar a la resolución es eso, es entender cómo fue el proceso de mestizaje. Sin embargo, la investigación en sí tiene también un objetivo mucho más profundo, ¿verdad? Y tú lo mencionabas un poco allí al pasar al arranque, que no es solo seguir una huella histórica, por llamarla de alguna forma, sino también, bueno, muchas veces los medicamentos que se van elaborando para determinado tipo de enfermedades tienen que ver con esos patrones que nosotros ya damos por hecho y no siempre es así. Exacto. O tal vez no sea así después de que se sepa más. Exacto, digamos, ese es otro de los componentes importantes del proyecto, que es lo que te decía, la tercera fase del proyecto es de genómica médica, y que, bueno, lo que está aconteciendo a nivel mundial es una revolución en la aplicación de la genómica a la medicina clínica, ¿sí? Eso esencialmente porque en los últimos 5 años el costo de secuenciación bajó 1000 veces, o sea, lo que hace 5 años valía $1000, hoy cuesta 1 en secuenciar, por lo tanto el genoma humano está a un precio muy accesible para los muchos ensayos clínicos. Pero las conclusiones que se están sacando en otros países no necesariamente se aplican a nuestra población, porque las asociaciones que existen a nivel del genoma, ¿sí? Muchas veces se determinan en base a estadísticas de una determinada población, o sea, hay una asociación entre una variante que se encuentra en algunos genomas y una enfermedad. Una variante y una respuesta a un fármaco, ¿sí? Y eso no necesariamente tiene por qué ser igual en nuestra población. Entonces, conocer cómo es la variabilidad de nuestra población resulta esencial para saber si esas cosas, digamos, que son tan beneficiosas se aplican literalmente en nuestro país o hay que hacerle modificaciones o tal vez no sirvan en nada. Uno piensa, y volviendo al mapeo que van a hacer, que de repente en algunas zonas, sobre todo en el interior del país, puede haber una presencia de origen indígena, entre comillas, mucho más fuerte que la que se puede encontrar, por ejemplo, en Montevideo o en otras ciudades más cercanas. Sí, eso es ¿Cómo van a manejar eso? Totalmente cierto, digamos, no existe duda de que en algunas regiones, digamos, por ejemplo Tacuarembó, o departamentos fronterizos con Brasil en algunos casos, existe un componente indígena mucho mayor aún en nuestro genoma, vamos a intentar determinarlo. Para la primera fase estamos aún conversando con los representantes de las asociaciones indígenas, en particular con los representantes de los charrúas, y bueno, va a depender un poco de cómo esto se ha tomado por la sociedad, de la forma en que intentaremos hacer ese muestreo. De cualquier forma, la fase 1 y fase 2, que son poblacionales, es completamente anónimo los individuos que participaron del proyecto, o sea, no hay forma de relacionarse uno mismo, digamos, de encontrar esa información ahí adentro, y eso por un tema de protección esencialmente de la información, es una información muy delicada. ¿Las muestras de sangre ya se sacaron? No, por eso te decía, creemos, como hay problemas éticos bastante complejos por detrás de todo lo que sea genoma humano, y en particular con la relación, digamos, con grupos étnicos particulares, nosotros preferimos trabajar el tema de una forma tranquila y ordenada. Hoy de mañana tuvimos una reunión junto con la profesora Mónica Sanz y representantes de los charrúas, ¿sí? Y comenzamos a dialogar con los representantes para después pasar a intentar dialogar con toda la asociación, ¿sí? Y bueno, y ahí veremos, digamos, cuáles son la forma mejor de hacer las cosas para todos, ¿no? O sea, creemos que esto tiene mucho interés para toda la población en general, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Apenas definamos cómo vamos a hacer ese muestreo y eso, comenzaremos con la extracción de muestras, que es una tarea relativamente sencilla. Y después los análisis van todos a Corea. El análisis se va a hacer acá en Uruguay, eso es lo interesante. Lo que en realidad se va a hacer en Corea es la secuenciación, que es como, digamos, la parte física, el proceso físico, que es bastante básico. Uno manda el ADN, digamos, y en realidad lo que obtiene es una información de secuencias mezcladas. Eso no queda, en principio no queda nada en el lado del que hace la secuenciación, queda de nuestro lado, y los análisis, todo el ensamblado de esa información y el análisis más científico de eso queda por parte de Uruguay, digamos, en un grupo transdisciplinario y en el que por supuesto están invitados todos a participar, todos los que piensen de que de alguna forma pueden aportar. Este es un proyecto paraguas para muchas organizaciones científicas. Te agradezco mucho que hayas venido y bueno, esperaremos los resultados que vayan surgiendo de esta investigación tan
ambiciosa que se han planteado además, ¿no? Yo les agradezco a ustedes, digo, es un tema, como tú decís, bien complejo y en realidad es bueno que todo el mundo tenga un poco de idea de lo que estamos haciendo y iniciar un debate a nivel de la sociedad. Muchas gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí el programa, nos reencontramos la semana que viene.